¿Alguna vez has imaginado a un hombre desafiando no solo a un rey, sino también a los cielos? En el próximo minuto, descubre cómo Elías, contra todas las expectativas, invoca no solo el fuego del cielo, sino también una verdad que va a sacudir tus creencias. Mira cómo un solo hombre puede cambiar el curso de toda una nación, y cómo esto puede transformar tu visión sobre la fuerza y la fe. Pero cuidado, lo que vas a escuchar puede ser más sorprendente y poderoso de lo que esperas. Elías, un destacado profeta del reino del norte de Israel, fue testigo e instrumento de algunos de los milagros más extraordinarios documentados en las Escrituras Sagradas. Sin embargo, en un período subsecuente, se vio tomado por un profundo desánimo y miedo. Ante la flagrante desobediencia del rey Acab, Dios encargó a Elías anunciar una severa sequía sobre las tierras. Durante este tiempo árido, Dios cuidó de Elías de manera notable, proveyéndole de alimentos y agua. El Señor, el Dios de Israel a quien sirvo, te asegura que no caerá rocío ni lluvia en los próximos años, excepto por mi palabra. Entonces el Señor le dijo: retírate de aquí y dirígete al este. Escóndete en el arroyo de Querit al este del Jordán. Beberás del arroyo y he ordenado a los cuervos que te lleven comida allí. Elías siguió la instrucción divina. Habitó junto al arroyo de Querit al este del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y él bebía del agua del arroyo. Sin embargo, después de algún tiempo, el arroyo se secó porque no llovía sobre la tierra. Después de esto, Dios guió a Elías a la morada de una viuda profundamente afectada por la sequía. Ella estaba a punto de consumir lo que le quedaba de alimento. Dios entonces vistió a Elías con el poder de asegurar a la viuda que sus reservas de harina y aceite serían renovadas milagrosamente día tras día. Y así ocurrió. Cuando el hijo de la viuda falleció, Elías intercedió fervorosamente a Dios por su resurrección y el milagro fue concedido. El Señor instruyó a Elías: levántate y ve a Sarepta de Sidón y permanece allí. He ordenado a una viuda local cuyo esposo falleció que te provea sustento. Elías obedeció y partió para Sarepta. Al llegar a las puertas de la ciudad, encontró a una mujer recogiendo leña. Le pidió agua, y cuando ella fue a buscarla, él también solicitó un pedazo de pan. Ella, sin embargo, reveló su situación desoladora. Por el Señor tu Dios, no tengo pan. Solo me queda un puñado de harina y un poco de aceite. Elías la alentó. No temas, procede como planeaste, pero antes prepara un pequeño pan para mí. Después haz para ti y tu hijo, pues el Señor Dios de Israel prometió que tu recipiente de harina no se vaciará, ni tu jarro de aceite se secará, hasta que vuelva a llover en esta tierra. Ella siguió las instrucciones de Elías, y tanto ella como su familia se mantuvieron nutridos por muchos días. El recipiente de harina y el jarro de aceite permanecieron inagotables, conforme a la promesa del Señor pronunciada por Elías. Sin embargo, el hijo de la anfitriona de Elías enfermó gravemente, perdiendo la respiración. Desesperada, la mujer confrontó a Elías. ¿Qué relación tengo yo contigo, hombre de Dios? ¿Viniste solo para recordarme mis pecados y causar la muerte de mi hijo? Elías, sin vacilar, tomó al niño y lo llevó a su cuarto en el piso superior, colocándolo en su cama. Clamó al Señor: «Oh Señor mi Dios, ¿por qué has traído desgracia a esta viuda que me acoge permitiendo que su hijo muera?» Elías se tendió sobre el niño 3 veces y suplicó al Señor: «Oh Señor mi Dios, imploro, devuelve la vida a este niño». El Señor escuchó el clamor de Elías y la vida regresó al niño. Elías bajó con el niño en brazos, lo entregó a su madre y anunció: «Mira, tu hijo está vivo». La mujer, emocionada y agradecida, reconoció a Elías como un verdadero hombre de Dios y la palabra del Señor como auténtica. Este emocionante relato está registrado en 1 Reyes 17
17-24. Posteriormente, Dios llamó a Elías para un desafío espectacular contra los profetas idólatras en la cima de una montaña con vista al mar. En el momento decisivo, mientras los dioses paganos no respondían a los fervorosos apelos de sus profetas, llegó la hora de Elías. Invocó al Dios verdadero, que respondió con una demostración de poder avasalladora. Fuego del cielo consumió el sacrificio en el altar de Elías, a pesar de haber sido abundantemente empapado con agua, probando así la supremacía del Dios de Israel. Entonces, Elías hizo un desafío osado. Reúnan ahora a todo Israel en el monte Carmelo y traigan a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la falsa diosa Acera, sostenidos por Jezabel. Obedeciendo al llamado de Elías, Acab convocó a todo el pueblo de Israel y a los falsos profetas al monte Carmelo. Ante la multitud, Elías propuso: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos creencias? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo, pero si Baal lo es, entonces sigan a él. El pueblo, sin embargo, permaneció en silencio. Elías continuó: soy el único profeta del Señor que queda, pero aquí están 450 profetas de Baal. Vamos a realizar una prueba. Traigan 2 toros. Ellos escogerán uno para sí. Lo prepararán y lo pondrán sobre la leña, pero sin encender el fuego. Yo haré lo mismo con el otro toro. Entonces invoquen el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. El pueblo estuvo de acuerdo, encontrando la propuesta justa. Elías entonces desafió a los profetas de Baal. Escojan un toro y prepárenlo primero, ya que son muchos. Invoquen el nombre de su Dios, pero no enciendan el fuego. Ellos prepararon el toro y clamaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: «¡Oh, Baal, óyenos!». Pero no hubo respuesta. Ningún dios respondió. Ellos danzaban frenéticamente alrededor del altar que construyeron. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. «Griten más alto, seguro que es un dios. Tal vez esté ocupado viajando o durmiendo y necesite ser despertado». Ellos gritaron más alto y se mutilaron con espadas y lanzas, siguiendo su costumbre, hasta sangrar abundantemente. Continuaron con sus profecías hasta el momento del sacrificio de la tarde, pero aún así, ningún dios respondió o los escuchó. Entonces fue el turno de Elías. Pidió al pueblo que se acercara, reconstruyó el altar del Señor que había sido derribado anteriormente, usando 12 piedras que representaban las tribus de los hijos de Jacob, a quien la palabra del Señor había venido diciendo: «Tu nombre será Israel». Con esas piedras construyó un altar en nombre del Señor y cavó un foso alrededor de él, lo suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Colocó la leña, cortó el toro en pedazos y lo puso sobre la leña. Llenen 4 cántaros con agua y viertan sobre el sacrificio y la leña. Lo hicieron 3 veces, hasta que el agua llenó el foso alrededor del altar. Al llegar el momento del sacrificio de la tarde, Elías oró: «Oh Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, deja claro hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, actuando conforme a tu palabra. Respóndeme, oh Señor, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has vuelto sus corazones a ti nuevamente». Entonces el fuego del Señor descendió, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo e incluso el agua en el foso. Al ver esto, todos cayeron con el rostro en tierra y proclamaron al unísono: «El Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios». Este impresionante evento demostró de forma inequívoca la supremacía del Señor sobre los dioses falsos, y está detalladamente registrado en el libro de la Biblia.
En 1 Reyes 18, 19 a 39. La multitud no solo fue testigo del fuego divino en las acciones de Elías, sino también de la llama ardiente de su ministerio en acción. Elías, profundamente afectado por la rebelión espiritual de su pueblo y enfurecido con los falsos profetas de Baal, enfrentó estos desafíos en el Monte Carmelo. Se opuso a los agentes del mal, superando la desproporcionada relación numérica de 850 a 1. Su valentía era incomparable, recordando los tiempos antiguos cuando David enfrentó a Goliat. Elías, al igual que el improbable héroe David, enfrentó a sus adversarios con un fervor indomable. Su enfoque estaba fijo en la grandiosidad de Dios, no en la cantidad de enemigos. Esta perspectiva elevada alimentó su coraje incesante. El coraje es esencial para cualquier líder, especialmente aquellos que buscan fomentar cambios. Elías era un reservorio de coraje, primeramente por su determinación que superaba cualquier duda. Incluso en gran desventaja numérica, él estaba resuelto a desafiar a Baal. En segundo lugar, su deseo de honrar a Yahvé superaba cualquier temor. A pesar de los riesgos, priorizó su devoción a Yahvé sobre todo. Finalmente, su compasión triunfó sobre su frustración con el pueblo. A pesar de su repulsión por su conducta, Elías anhelaba que se volvieran a Yahvé. En oración solitaria en la cima de la montaña, canalizó ese coraje para invocar fuego del cielo. El fuego en su corazón atrajo el fuego divino, sellando la derrota de Baal. Tras esta extraordinaria manifestación del poder de Dios, Elías fue llamado a otro milagro. Oró por el fin de la sequía, y Dios envió una pequeña nube que pronto se transformó en un diluvio avasallador. A pesar de sus triunfos, cuando Elías supo que la reina Jezabel juró matarlo, huyó al extremo opuesto del país. Bajo un árbol, suplicó a Dios por su propia muerte. Este momento contrastante está descrito en 1 Reyes 18, 41 a 46. Entonces, Elías instruyó a Acab: «Sube, aliméntate y bebe, pues se aproxima el sonido de una lluvia abundante». Acab partió para comer y beber, mientras Elías subió al cume del Carmelo. Allí se postró con el rostro entre las rodillas y ordenó a su siervo: «Ve y observa el mar». El siervo regresó varias veces sin noticias. En la séptima vez, informó: «Veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre emergiendo del mar». Elías inmediatamente instruyó: «Avise a Acab para preparar su carro y partir antes de que la lluvia lo detenga». En breve, el cielo se llenó de nubes oscuras y viento, y una lluvia torrencial cayó. Acab siguió para Jezreel, y la mano del Señor estaba sobre Elías, quien, prendiendo sus vestiduras, corrió delante del carro de Acab hasta Jezreel. Tras los eventos, en el Monte Carmelo, Acab relató a Jezabel todas las acciones de Elías, incluyendo cómo había ejecutado a todos los profetas de Baal. Jezabel, furiosa, amenazó a Elías prometiendo hacer lo mismo con él al día siguiente. Asustado, Elías huyó para salvar su vida, llegando a Beerseba, en el territorio de Judá. Allí dejó a su siervo y siguió solo por el desierto. Cansado y desesperanzado, se sentó bajo un árbol de enebro y suplicó a Dios que le quitara la vida, alegando ser no mejor que sus antepasados. Mientras dormía, un ángel lo tocó y lo incentivó a alimentarse. A su lado, encontró pan cocido sobre piedras calientes y un jarro de agua. Después de comer y beber, Elías volvió a dormirse. El ángel regresó, lo despertó y lo alentó a comer nuevamente, pues su jornada sería ardua. Fortalecido por ese alimento, viajó por 40 días y 40 noches hasta Horeb,
el monte de Dios, donde se refugió en una cueva. Allí el Señor cuestionó a Elías sobre su presencia. Elías, en su respuesta, expresó su celo por el Señor y lamentó la apostasía de Israel, que había abandonado la alianza, destruido los altares y perseguido a los profetas de Dios. Se sentía solo y perseguido. Esta parte de la historia de Elías no marca su fin, sino un momento de transformación. Dios no lo abandonó en su angustia. Al contrario, lo fortaleció, lo reintrodujo a su llamado, le proporcionó un sucesor y finalmente lo llevó al cielo en un torbellino, como se narra en 2 Reyes 2:11. El Señor instruyó a Elías a posicionarse en el monte. Mientras Elías esperaba, presenció fenómenos poderosos: un fuerte viento que partía montañas, un terremoto y un fuego. Pero el Señor no se manifestó en ninguno de esos eventos. Después del fuego vino un suave susurro. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con la capa y salió de la cueva. La voz del Señor nuevamente indagó sobre su propósito allí. Elías repitió su respuesta anterior, expresando su celo y frustración con la infidelidad de Israel. El Señor entonces instruyó a Elías a retornar al desierto de Damasco y a ungir a Sahel como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo para sucederlo como profeta. El Señor aseguró que Jehú destruiría a aquellos que escaparan de Sahel, y Eliseo fue encargado de eliminar a los que escaparan de Jehú. Pero el Señor prometió preservar a 7,000 en Israel que no se postraron ante Baal, conforme está en 2 Reyes 2:11. Mientras caminaban y conversaban, un carro de fuego y caballos de fuego surgieron y los separaron, y Elías ascendió al cielo en un torbellino. Esta escena espectacular ilustra la proximidad y el poder de Dios. Nuestra humanidad es semejante a la de Elías. Experimentamos agotamiento, y cuando mente y cuerpo se cansan, podemos sentirnos oprimidos. Sin embargo, el Dios que nos creó, recordado en el Salmo 103:14 como aquel que conoce nuestra estructura y recuerda que somos polvo, jamás olvida sus promesas, incluso cuando nuestra memoria de su bondad se debilita. Elías estaba consciente de la idolatría en Israel y sabía que el tiempo del juicio divino había llegado. Predijo la sequía y el hambre que asolaría la tierra, pues fue él quien proclamó ese juicio. Este periodo sombrío en la historia de Israel estuvo marcado por la casi total apostasía del pueblo y la rebelión abierta y desafiante del rey contra el Señor. Imagina la inmensa valentía necesaria para que un hombre ore por el juicio sobre su propio pueblo, confronte a un rey maligno y desafíe a cientos de falsos profetas en su devoción. Elías, llevado al cielo hace mucho tiempo, todavía hoy nos enseña una valiosa lección. El verdadero liderazgo a veces exige soledad y el coraje de expresar verdades incómodas. Así, somos testigos de la impresionante fuerza de Elías, un hombre que enfrentó a reyes y cielos con una fe inquebrantable. Si estas historias y teorías han despertado tu curiosidad y te han llevado a cuestionar lo que creías saber, te invito a dejar un comentario en este video para compartir tus pensamientos o emociones. No olvides hacer clic en la campanita para no perderte nuevos videos llenos de misterios y revelaciones sorprendentes. Tus comentarios son el motor de nuestra comunidad, guiándonos en este viaje de descubrimiento y conspiración. Juntos sigamos explorando lo desconocido. Gracias por estar aquí. Yo lo compartas un pajito.